¿Alguno tiene alguna consulta particular acerca de los temas que vimos o así vamos directamente a algún tema particular, algún tema específico? No, de parte mía no, pero igual me conecté por las dudas. Ah, bueno, bueno, Profe, perfecto. yo tengo una duda. Sí, sí, Nosotros en la última clase vimos sistemas sensores y perfecto. haciendo la cuestión de las distintas bandas en las que trabajan, hay como, por ejemplo, una diferenciación, ¿no? Sí, Por ejemplo, el spot sí. dice que el spot 4 tiene 5 bandas y después dice que el pancromático una y el vegetation 4. ¿El spot 4 tendría 10 bandas o solo 5? En total debería, si consideras, digamos, porque son diferentes instrumentos. Sí. Es decir, el spot particularmente tiene un instrumento que opera, digamos, en bandas espectrales de un modo multiespectral, y dentro del modo multiespectral además tiene una banda pancromática, que opera en un rango espectral, digamos, es una sola banda que no tiene un rango espectral definido en una sola longitud de onda, es decir, no es que tiene el azul, el verde, no corresponde a una sola longitud de onda, sino que es una banda espectral única, pero que abarca más de una longitud de onda. ¿Se entiende? Es decir, es como más ancha. Y tiene la particularidad en general cuando incorporaron la banda pancromática, el resto también de los sistemas satelitarios, la incorporaron con el objetivo de obtener en una banda particular una resolución que se corresponde con la mitad, eh, eh, una resolución espacial que tiene la mitad o sea, las imágenes tienen píxeles que son de la mitad de tamaño que la del multiespectral, en casi todos los sistemas que incorporaron pancromático, ¿no? El caso del Spot, bueno, fue el pionero, pero después lo incorporó el Landsat, después lo incorporó los sistemas de alta resolución como Iconos, o hay varios que tienen un pancromático de una resolución espacial más chica que la del multiespectral. Pero considéralo como cuando te dicen multiespectral, es considera en el caso del spot las bandas multiespectrales. Modo pancromático es la única banda que tienen pancromático, y después el instrumento vegetation es aparte. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo diferente y tiene un ancho de barrido totalmente distinto, tiene bandas espectrales, si bien operan en bandas espectrales similares al XS, tiene una resolución espacial de 1 kilómetro. Y el objetivo del instrumento Vegetation es generar una imagen diaria, pero con un gran ancho de barrido y que tenga características regionales, a nivel regional, para estudiar a nivel global. La idea era tratar, por eso se llama vegetatio, es enfocado en obtener información de la cubierta vegetal, ¿no? Que sería, digamos, a nivel global, y que tenga el análisis, o sea, está orientado a información para el cambio climático, para ver que, dado que la vegetación cumple un rol fundamental en el tema de la absorción del dióxido de carbono, tiene la parte fotosintética, y que hace a la regulación o al equilibrio de los gases de efecto invernadero, y que está relacionado justamente al cambio climático. Este instrumento Vegetation es justamente para eso, ¿no? Para estudiar a nivel global o regional y obtener mapas del estado actual de la vegetación. A partir de ahí surgieron otros satélites con las mismas características, como el MODIS,
que también el MODIS, que está en el Terra, el MODIS Terra tiene también 1 kilómetro de tamaño de píxel, con ancho de barrido de más de 2000 kilómetros, para estudiar, justamente tiene bandas espectrales en en el infrarrojo, en el rojo. Bueno, en realidad el MODIS tiene como 36 bandas espectrales con diferentes resoluciones, pero es el que más resolución espectral tiene de todos los... Recuerden que la resolución espectral de un sensor indica la cantidad de bandas y el ancho de las bandas, ¿no? Que tiene más bandas espectrales es el que tiene mayor resolución espectral. En este caso, de los que vieron ustedes, el de mayor resolución espectral es el MODIS, que está en el satélite Terra. Está en el Terra y en el Aqua, son dos satélites iguales, que tienen como sistemas sensores más importantes el MODIS, y tiene el Aster también, que es un sensor que tiene bandas también, pero tiene 15 metros de resolución espacial. Aster, Terra Aster. Tiene bandas en el infrarrojo medio, muchas bandas en el infrarrojo medio, el Aster. Tiene bandas en el infrarrojo cercano. Los más importantes sistemas satelitarios que tienen sensores, que ustedes tienen más o menos que conocer, en realidad son el Landsat, que es el emblemático porque es histórico, tiene 50 años de historia y de base de datos más importante, porque piensen que prácticamente no tuvo cambios desde el primer lanzamiento en la década del 70, que fueron el Landsat 1, 2, 3, hasta ahora la época actual, pasando por el TM, el Thematic Mapper, o el ETM, o ahora que tiene el 8 y el 9, ahora se llama OLI, el OLI. Es el sensor, digamos, es la misión satelital de mayor éxito a nivel planetario, inclusive porque fue fue el pionero. Después, tiene un acervo histórico de imágenes de más de 50 años, prácticamente sin modificaciones. Si bien fue incrementando sus bandas espectrales y además la resolución espacial se mantuvo en 30 metros a partir del Thematic Mapper, el Landsat 5. Incorporó el infrarrojo medio, tiene dos bandas en el infrarrojo medio. ¿M? Y después, sí, ahora últimamente, tiene una banda en el azul costero. Trabaja en la porción reflectiva del espectro y tiene también otro instrumento que se llama TIR, que es el térmico. Tiene bandas en el infrarrojo lejano o térmico. Tiene dos bandas en el infrarrojo lejano o infrarrojo térmico. En el medio es uno de los satélites más, uno de los sensores también con bastante bandas espectrales. Y tiene un ancho de barrido de 185 kilómetros, que les permite monitorear a nivel local, provincial, para estudios, el píxel de 30 metros, un píxel apropiado, 30 metros, si bien no es alta resolución espacial para estudios específicos, así en detalle, pero tiene una resolución buena, dentro de todo mediana resolución, para estudios de recursos naturales o estudios de, por ejemplo, a nivel parcelas agrícolas extensivas, ¿no? Se diseñó en contraposición eran dos satélites, uno era más para estudios de características de uso de la Tierra en América. Estados Unidos lo pone en Orbital Landsat. Entonces, el uso de la Tierra es en los países latinoamericanos o americanos, tiene características de tener grandes extensiones de tierra. Entonces tenemos
unidades económicas en el tema del uso agrícola, ganadero, grandes parcelas. Entonces, el Landsat con 30 metros de resolución espacial permitía hacer estudios a nivel países de América, latinoamericanos o países de América, muy alcanzando, digamos, una resolución espacial de 30 metros que a los europeos que tienen, digamos, un parcelamiento o un uso de la tierra mucho más intensivo, son países como España, Francia, Italia, este, Inglaterra, ¿no? Son una de tienen el tamaño de las provincias o comparativamente con los países de América, ¿no? Son países más chicos, mucho más minifundios, digamos, las parcelas son más chiquitas, las propiedades, catastros, todo mucho más ajustado. Entonces, el spot de 20 metros y de 10 metros, que después se fue incluso cada vez achicando, ¿no? Hasta 10 metros, 5 metros, el último spot, que lo que trae es alta, casi alta resolución espacial, porque es un satélite prácticamente comercial, porque tiene 1 metro. Y bueno, esos satélites como el Landsat, el Spot, se crearon para estudiar, uno, el Landsat, 30 metros de resolución o de píxel para hacer estudios a nivel, grandes extensiones, locales, pero a nivel de, qué sé yo, a nivel de el uso de la tierra propio de acá, de continente americano. Países como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, que tienen grandes extensiones de tierras agrícolas, ganaderas, forestales, ¿no? El Amazonas, y bueno, alcanzaba un satélite con esas características. Tiene esas características propias para acá. Y Europa tiene otros satélites con otras características. Hoy el empleo de los Sentinel, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, tienen 10 metros, de algunas bandas espectrales en 10 metros, 20 metros, y después ya tenés que irte, si querés hacer estudios más específicos, en términos de resolución espacial o píxeles de centímetros, ¿no? A los satélites comerciales, que le llaman comerciales, se le llama, que son privadas, empresas privadas que no compiten con este tipo de satélites o sensores de las agencias, las grandes agencias como la Agencia Espacial Europea o el Landsat, la NASA, que en definitiva tienen la gran ventaja de que las imágenes son gratuitas, están disponibles en la web, se pueden descargar de los sitios de la web, se puede hacer búsqueda y descarga en forma, cualquiera de nosotros puede acceder a las imágenes y descargarlas y emplearlas o utilizarlas sin ningún tipo de reparo, a diferencia de los satélites comerciales que no compiten, digamos, en términos de... Por eso no vas a encontrar imágenes de alta resolución espacial gratuitas. Si querés imágenes con detalles de centímetros, de píxeles, de 1 metro para abajo, digamos, tenés que comprarlas, pagarlas, porque son empresas privadas, ¿no? Como Iconos, QuickBee o satélites como Rapid Eyes, GeoEyes. ¿Vieron las imágenes de Google Earth? ¿Alguno vio Google Earth? Es un aplicativo para computadoras que podemos, una colección de imágenes de alta resolución espacial de todo el planeta, que lo hizo Google. Firmó un acuerdo Google con las empresas que proveen imágenes de alta resolución espacial y que suministran y alimentan el Google Earth. Si bien no están actualizadas, pero vas a encontrar imágenes del año.
de alta resolución en Google Earth. Por eso digo que los principales satélites que tienen que conocer ustedes son, y lo fundamental es saber cuáles son las características que definen los sensores. Por ejemplo, como les digo, la resolución espacial o tamaño del píxel. La resolución espectral o número de bandas espectrales. La resolución temporal o periodo de revisita, o también se podría considerar como cuánto tiempo pasa desde que un satélite toma una imagen en un lugar y vuelve a tomar la misma imagen en el mismo lugar. El tiempo. Puede ser de 5 días, puede ser de 15 días, 16 días, 26 días como el spot. Eh, La resolución temporal o periodo de revisita, eso es fundamental porque uno con eso, como les digo, son características en términos de resolución espacial, resolución temporal, resolución espectral. Definen las aplicaciones, el uso de las imágenes, la información que brindan las imágenes. Esa información varía en función de eso, de esas características. Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo que estudiar un fenómeno de la atmósfera, voy a tener que saber que hacer hincapié en la resolución temporal. ¿Por qué? Porque necesito imágenes, al tener tanta dinámica de cambio, la atmósfera, no es lo mismo, de acá a una hora tenemos las nubes, se van las nubes, viene el sol, después llueve, ¿sí? Después viene un tornado, o viene un huracán, o un ciclón, qué sé yo. Es decir, hay fenómenos en la atmósfera, yo no soy un especialista en estudiar la atmósfera, pero la dinámica que tiene la atmósfera requiere información actualizada permanentemente. Por eso son satélites geoestacionarios, ¿eh? Satélites que están a 30.000 kilómetros, más de 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra, son geoestacionarios que toman información cada 15 minutos, imágenes cada media hora, haciendo hincapié justamente en, si bien no tienen de resolución espacial, tienen píxeles de kilómetros de tamaño, pero tienen buena resolución temporal, es decir, cada 15 o media minuto, cada media hora, dependiendo del satélite, el Meteosat, por ejemplo, es un ejemplo, el GOES, la serie GOES, satélite GOES, de, de la agencia norteamericana, la NOAA, bueno, obtienen imágenes cada media hora, o el Meteosat cada 15 minutos. El número de bandas espectrales no es muy importante, tampoco la resolución espacial es muy, ya les digo, pero bueno, cada satélite tiene imágenes que tienen sus aplicaciones. Lo que define las características espaciales, temporales y espectrales son las aplicaciones. Si tengo que usar, tengo que determinar, como les digo, estudios a nivel de agricultura, cultivos, o estudios de la vegetación a nivel local, y bueno, parcelas agrícolas. Voy a usar el Landsat, por ejemplo, es un satélite excelente para eso. ¿Por qué? Porque tiene una resolución de 30 metros de píxel con buenas bandas espectrales, no así para estudios más, con parcelas más chicas, ¿no? Por ejemplo, si tengo que estudiar un uso de la tierra a nivel horticultura, huertas, quintas o fruticultura, por ejemplo, que son viñedos, es decir, cultivos, lo que se llama más intensivo, el uso de la tierra mucho más intenso, más intensivo, con un parcelado más, ni hablar de llegar bueno, ahí tengo que usar satélites más de resolución espacial de 20 metros, 10 metros, el Spot, por ejemplo, podría ser el Sentinel, el Sentinel 2,
Y como es, y si tengo que irme a detalles más chicos, digamos, donde tengo que estudiar ya a nivel urbano, catastro urbano o el estudio de obras de ingeniería o necesito información en detalle, y bueno, ahí tengo que ir a satélites comerciales con alta resolución espacial. Y a nivel regional, ya les dije, cuando estudio qué sé yo, la región chaqueña, la región patagónica, a nivel regional, ¿no? Que involucre más de un área importante en términos de superficie, ¿no? Y bueno, hay MODIS o NOAA también, el NOAA. Son satélites que tienen píxeles de 1 kilómetro, pero que abarcan un ancho de barrido de más de 1.000, casi 2.000 kilómetros, imágenes que permiten en una sola toma tener un área importante, en una sola imagen. El monitoreo a nivel regional o global. Esas son más o menos las características más importantes de los sistemas que tienen que ustedes. Pero ya le digo, saber las características de cada uno de todos los sistemas sensores es imposible, porque memorizarse, hoy por hoy hay cantidad de satélites, los más importantes, y fundamentalmente el tamaño, la resolución espacial, la resolución espectral y la temporal. Porque eso define, como les digo, el uso o la aplicación que van a tener esas imágenes. Profe, una Sí, consulta. sí, En un punto justo que estábamos debatiendo con una compañera del trabajo práctico, el punto 2 que teníamos que ordenar de mayor a menor la resolución espacial bueno, algunos satélites, teníamos dudas justamente, por ejemplo, no si estaba bien ordenado, porque por ejemplo nos daban satélite GOES, que vio que tiene de 1.000 a 4.000 metros, el Terra Modis, que bueno, justamente ahí no sabemos, o sea, los datos son que tiene de 250 metros, 500 y 1.000 metros. O sea, no sabemos si está bien ordenado. Después tenemos lo que, bueno, justamente el Lanza 30 metros, el Spot 10, el Spot 6 y el Iconos, bueno, que justamente tiene 1 metro en el pan cromático y 4 metros en el multiespectral. O sea, si está bien ordenado, mayor a menor, esa es esta correcto, pregunta. sí. Sí, 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 está bien. Es Está bien. decir, Ahora, sí, la fíjate que a pregunta, veces se aclara, cuando se menciona, digamos, el sensor, tengan en cuenta que a veces se aclara. Si es la P, si te dice Spot P, es porque está hablando del instrumento, la banda del pancromático. Si te dice XS, está hablando de la banda del multiespectral. Porque el spot tiene las bandas multiespectrales y la pancromática. Entonces, cuando te dice XS, hace mención a la multiespectral. ¿eh? No sé por qué la gente de Spot le denominó XS1, XS2, XS3, XS4 a las bandas multiespectrales, le colocó esa sigla XS para identificarlas. Entonces, cuando te hace la pregunta y te dice P, es porque está hablando del pancromático. Ya sabes que tiene 10 metros. Si es Spot 4, tiene 10 metros y 20 metros en el multiespectral. o sea, por ejemplo, en este caso, el icono tendría, o sea, operaría en 5 bandas, ¿no? Iconos, Porque eso es lo que, iconos, sí, claro. sí, Porque tiene una en el pancromático y 4 en multiespectral. Justamente lo claro. mismo que preguntó mi compañera, esa también era mi duda. Porque, por ejemplo, Sí. el Spot 5, que tiene una resolución espacial de 10 metros para las bandas verde, rojo, infrarrojo, 20 para infrarrojo cercano, infrarrojo medio, perdón, y una para el pancromático. O sea, tendría 5 bandas. Operaría en 5 bandas. Sí, porque el pancromático está dentro del mismo instrumento.
Claro, se le suma. Ah, Se le listo. suma, Esa claro, también era exacto, mi duda. exacto, se le suma. Y con respecto a GOES, sería el de el de menor resolución. Si ordenan de mayor a menor, recuerden que cuando hablamos de mayor resolución, más chico el píxel. En términos de resolución espacial, es al revés. El que dice cuál tiene, ordene de mayor a menor, el que tiene menor resolución es el que tiene el píxel más grande. ¿Se Claro, entiende? esa era mi pregunta, porque o sea, si se pregunta cuál tiene mayor detalle, empezaría justamente al Claro, revés, claro. del Cuando hablamos icono de al mayor último de OS. resolución, cuando hablamos de mayor resolución espacial, hablamos del que tiene el píxel más chico. Ah, o sea que entonces está al revés la actividad. O sea, le hicimos mal. Y si consideraron que el mayor es el que tiene el píxel más grande, está mal. Empezaría en el icono, el de 1 metro, Correcto, ¿no? correcto, el más chico, sí. El píxel más chico. Claro, porque tiene Mayor mayor resolución, resolución espacial. claro. Es que mayor Claro, nosotros resolución nos fijamos, es como que está perdón, diciendo sí. mayor detalle, como dijo él. Entonces está lo hicimos al revés. Mayor resolución espectral, más bandas. Ahí no hay problema. El que tiene mayor resolución espectral es el que tiene más bandas, mayor número de bandas. Claro, Y el que tiene mayor resolución temporal es el que tiene más imágenes por día o una imagen por día o más de una imagen por día. A medida que aumenta el tiempo de revisita, se hace menor es menor temporal, ¿no? De mayor a menor tengo que poner el que pasa todos los días o el que, por ejemplo, ¿cuáles son los satélites que tienen mayor resolución temporal? Los meteorológicos. Cada 15 minutos, cada media hora. ¿Está claro? claro. Sí, sí, entonces pues, nosotros lo entendimos al revés, hasta al punto Y 2 en tercero. la mayoría entiende, claro, es el concepto de resolución espacial es al revés. ¿Entendés? Claro, Píxeles más chiquitos, mayor detalle. Y mayor detalle, mayor resolución. Pero a medida que aumentás el tamaño del píxel, disminuís la resolución espacial, más chica. listo, listo. Gracias. Con respecto a la espectralidad o bandas espectrales, tengan en cuenta también el hecho del el espectro electromagnético. ¿Se acuerdan que teníamos regiones específicas, ¿no? De 0,4 a 0,7, esto hay que tenerlo claro. Decíamos que era el visible, porción del espectro visible. ¿Eh? También operan en este rango de longitud de onda los sensores en el infrarrojo cercano, próximo reflejado, que va de 0,7 a 1,3. Muy importante, ¿no? Para estudios de vegetación. Infrarrojo cercano. Medio. Infrarrojo medio. 1,3 a 8. Medio de onda corta. De 0,7 a 8 entonces tenemos el infrarrojo medio, el cercano y el medio. Después tenés el infrarrojo lejano térmico. Ya son, ¿eh? Hasta acá, hasta el 8 es lo que se llama la porción que reflectiva del espectro. Es decir, que la energía reflejada es lo que opera, ¿no? Hasta 1,3, hasta 8, esto es 0,4 visible. 0,7 a 1,3 cercano, infrarrojo cercano. 1,3 hasta 8 micrones podemos considerarse como espectro reflectivo. ¿Eh? El sensor capta la energía que reflejan las cubiertas, los objetos. Y si queremos captar la energía termal o térmica o lejana, el infrarrojo lejano, es la emisiva, no es ya la energía reflejada. Es lo que emiten los cuerpos o cubiertas. Esas, para separar las porciones del espectro en energía en reflectiva, reflejada o emitiva, lo que emiten. Y después tener las microondas que van en el orden de los centímetros, microondas, ondas de radio.
esta porción del espectro, donde en general sistemas que operan estas, que van en el orden de los centímetros, se miden en centímetros, no en micrómetros. Ondas de radio o microondas. Recuerden que aquellos que fueron a la CONAE, a Córdoba, si hay alguno de ustedes que fue, o no, no fue ninguno. Sí, 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 profe, sí. ¿Quién fue? Yo, María. profe, María. Ah, María grande, María. Bien, María, y bueno. María José también. Bueno, recuerden que les mostraron el SAOCOM, el satélite argentino, que es la misión argentina que trabaja y opera en microondas, en centímetros. Son imágenes, son sensores activos, esa es otra diferencia. Los sistemas sensores se clasifican en activos o pasivos. Los pasivos, energía del sol, solo operan de día y si hay nubes, chau. No podemos captar información o imágenes cuando hay nubes. Entonces, ¿qué hicieron para superar ese problema? Bueno, crearon o inventaron sensores que operan en las microondas, que tienen onda, longitudes de onda de centímetros, 5 centímetros, 1 centímetro, 20 centímetros. El argentino opera en longitud de onda banda L en 20 centímetros, 23 centímetros. Ese atraviesa las nubes, opera de día y de noche. ¿Por qué? Porque no depende de la energía solar, es decir, crea o tiene su propia fuente de energía. Emite un pulso de transmisión de energía electromagnética en las microondas y recibe la energía que rebota en los objetos por las cubiertas. Eso es, ¿eh? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí. Profe, ¿los Sí. pasivos trabajan hasta el infrarrojo térmico? Los pasivos trabajan hasta, el térmico se podría decir que sería un activo, sí. Un activo. Ok. Es una mezcla, porque en realidad no, podría ser pasivo porque trabaja con la energía del sol, pero claro, es un proceso de que se calienta y empieza a emitir, entonces recibe energía emitida, pero en realidad la energía proveniente original es del sol, o sea que depende de la energía solar, ¿sí? Es pasivo. Cercano, medio y térmico. Profe, una consulta, justo que estamos hablando de esto. Los rangos de la longitud de onda, los que estábamos diciendo, y las bandas espectrales, ¿es lo mismo? Claro, las bandas espectrales en general coinciden con los rangos de longitud de onda del espectro, ¿no? Y tenemos Ujú. para cada una de estas bandas espectrales, ¿no? De 0,4 está dividida en azul, verde, rojo. Dentro del Sí. espectro visible, 0,4 a 0,5, una banda, 0,5 a 0,6, otra banda, 0,6 a 0,7, de 0,7 a 1,1, creo que es el infrarrojo próximo. O sea, las bandas se ubican dentro del rango de longitud de onda, en general, ¿no? No así el pancromático, que como les digo, el pancromático es una banda espectral particular que más que nada apunta a disminuir el tamaño del píxel. Y es una sola banda, se ve en tonos de grises en general y se usaba para mejorar la resolución espacial, pero abarcaba más de un rango del espectro. Después, dentro de los principios físicos, recuerden que la energía electromagnética, ¿no? La onda electromagnética que tiene, que es, por eso se le llama electromagnética, porque tiene un componente eléctrico y otro componente magnético, ambos están en perpendiculares entre sí, el componente eléctrico y magnético.
Está definido por la longitud de onda. La longitud de onda y la frecuencia definen la energía electromagnética. Cuando atraviesa el problema, a ver si tengo. No, vamos a salir de acá. Cuando atraviesa la atmósfera, la atmósfera provoca una serie de efectos que para la teledetección son contraproducentes, digamos, genera un ruido en las imágenes por el problema de que la energía electromagnética va y viene, para llegar del Sol a la cubierta, hace toda tiene que atravesar la atmósfera, ya sufre procesos de absorción, procesos de dispersión y procesos de transmisión, ¿no? Cuando llega a la Tierra, digamos, vuelve a el sistema sensor, rebota, por eso se refleja, se absorbe, parte de la energía se absorbe, parte de la energía se transmite y parte de la energía se refleja. Del total de la energía que viene del Sol, cuando llega al suelo, una parte se absorbe, una parte se refleja. Nosotros trabajamos con la parte de reflejada. Pero vuelve a atravesar la atmósfera y también sufre procesos mismos recuerden, la atmósfera en general, lo que pasa en la atmósfera es más que absorción en la parte del infrarrojo medio, sobre todo por el agua, las partículas o las moléculas de agua absorben el infrarrojo medio fundamentalmente, el oxígeno, los gases, ¿no?, que hay en la atmósfera, el ozono, por ejemplo, absorbe el ultravioleta, el rango del espectro del ultravioleta. Y recuerden que el fenómeno más importante es la dispersión atmosférica, hay una relación entre la longitud de onda y las partículas. Tenemos tres tipos de dispersión: Rayleigh, Mie, no selectiva. Tamaño de partícula mayor a la longitud de onda, Rayleigh. Tamaño de partícula igual a la longitud de onda, Mie. Tamaño de partícula mayor, mucho más grande. No, perdón, al revés. El Rayleigh es menor, la partícula. La longitud de onda en general es mayor. Siempre, lo que pasa es que siempre la partícula es mayor, pero bueno, decimos que es menor porque afecta únicamente, en el caso de la dispersión Rayleigh, afecta a las longitudes de onda chicas, la del azul, por eso vemos el cielo de color azul, porque está afectando únicamente, ¿no?, a las partículas. Esas partículas dispersan las longitudes de onda chiquitas, las del azul, las primeras. Si la partícula tiene el mismo tamaño, decimos mie. Y si las partículas son mucho mayores a la longitud de onda, caso extremo, las nubes, ¿no?, que no dejan ni siquiera atravesar las longitudes de onda, no atraviesan, no podemos hacer teledetección, digamos, con el óptico, por lo menos con la porción del espectro óptico, no podemos trabajar con imágenes porque las nubes, pero bueno, esas partículas que hay en suspensión son más grandes que la longitud de la onda, se dice dispersión no selectiva. ¿Está bien? Por eso, digamos, hay una relación entre, en general, del espectro. Otra relación que hay entre el espectro electromagnético y la atmósfera es lo que se llama las ventanas atmosféricas, que son aquellas porciones del espectro donde es máxima la transmisión de la energía. A ver si. ¿Eh?
¿Se ve ahí algo? No. A ver, esperen. Acá está. Las ventanas atmosféricas, ¿ven? Esto sería la transmisividad acá, en la ordenada, digamos. En el eje de la SI sería de 0 a 100 la transmisividad de la energía electromagnética. ¿Cómo se transmite la energía en la atmósfera? Es lo que está de celeste, ¿no? Y lo blanco sería, cómo atrapan en ese rango de longitud de onda, la energía electromagnética no puede atravesar, es absorbida, digamos. Entonces, se utilizan o se emplean estas porciones del espectro donde la transmisividad es máxima para poder hacerse teledetección. ¿Por qué? Porque permite que la energía vaya y vuelva con mayor transmisividad. Eso es una ventana atmosférica. Son las porciones del espectro donde la transmisividad en la atmósfera es máxima, prácticamente. Fíjense que acá las microondas, ¿eh? Es transparente la atmósfera, 100% de transmisividad. En la región de las microondas o centimétricas, las longitudes de onda se miden en centímetros. La primera ventana atmosférica, ¿ven? De 0,3 a 1,3 sería, abarca el visible y el infrarrojo cercano. La segunda ventana estamos en el infrarrojo medio de onda corta. La tercera ventana, ¿ven? Infrarrojo medio. Hay 6 ventanas atmosféricas. Pero bueno, en realidad no se emplean todas, sino esta, la uno, la 2, la 3 y la del térmico, la 6. Es decir, que la ventana atmosférica es la porción del rango del espectro, en términos de longitudes de onda, que tiene mayor transmisión. Por eso se eligen ahí esas porciones para instalar las bandas espectrales también. Pero además, fundamentalmente porque la forma de interactuar cada una de estas porciones del espectro, longitudes de onda, son interesantes desde el punto de vista del análisis de cómo interactúa la cubierta con el espectro, ¿no? Eso tiene que ver con lo que se denomina comportamiento espectral de las cubiertas. Importante. Ahora, si quieren, vemos esto. Cómo interactúan, ¿eh? El comportamiento espectral de las cubiertas con los diferentes rangos de longitudes de onda. Se llaman respuestas espectrales teóricas o firmas espectrales. La van a encontrar con distintos términos, pero en general es cómo sería para cada una de las cubiertas: agua, suelo, vegetación, nieve, roca, lo que hay, cómo responden a las diferentes longitudes de onda. En el caso particular de la vegetación, ¿ven? Tienen 3 porciones definidas, que son la del visible, la del infrarrojo cercano y la del infrarrojo medio. 3 regiones que interactúan en forma diferencial. En el visible, ¿con qué interactúa? ¿Alguno se acuerda? Acá hay un pico de absorción de energía. Con las partículas, ¿puede ser? ¿Qué partículas? Con Con los los pigmentos. pigmentos. Ah, La- Pigmentos, eso. ah. Coopera. Son con la clorofila, fundamentalmente. O también, bueno, pigmento fotosintético, está bien lo que dijeron, ¿eh? Absorbe la energía para hacer fotosíntesis. Las plantas hacen el famoso proceso, de absorber el oxígeno, el dióxido de carbono, perdón, de la atmósfera, y liberan oxígeno
que hace que haya vida en el planeta. Entonces, eso se hace acá, en esta porción de, el espectro electromagnético, donde las plantas absorben la energía y por eso no tenemos mucha energía reflejada. Las cubiertas de vegetación en esa banda del espectro se van a ver oscuras en la imagen. En cambio, tienen una alta respuesta, refleja en la porción del infrarrojo cercano. ¿Con qué interactúa el infrarrojo cercano? ¿Con qué característica de las plantas? Con la No, estructura de la hoja. bien, bien, Lucía, eso, con la estructura de la hoja, correcto. ¿Eh? Se podría decir con biomasa, se podría relacionar con la biomasa, el follaje. Y después tenemos la porción del infrarrojo medio con absorción o interacción con el contenido de humedad. Variantes dentro de estas, todas las que se les ocurra, porque cada planta, cada vegetación tiene sus características, pero en general responden teóricamente a esto, ¿no? Absorción acá, reflexión acá. Si se modifican las plantas esto para una misma tipo de vegetación es porque o está en otra estación del año, por ejemplo, de la primavera al otoño puede cambiar, algunas plantas pierden las hojas, acá va a bajar la respuesta, ¿no? En el infrarrojo cercano, al perder las hojas en el otoño, o se ponen amarillentas, acá sube acá. Es decir, una planta sana, enferma, varía, la respuesta espectral. Si uno la monitorea a lo largo del año, vamos a ver que difieren en su respuesta espectral. Para una misma vegetación podemos cambiar de planta sana, vigorosa, estas características, a una planta más enferma, con pérdida de agua, por ahí sube acá también en la porción del medio porque no tiene agua y no absorbe. Entonces, a medida que se seca una planta, comienza, a tener más alta respuesta acá, acá baja, acá sube. Y bueno, las plantas sanas y enfermas puede, caracterizar a través de esto, de esta característica, hacer un estudio de la respuesta espectral. Si está sana tiene una respuesta, si está enferma tiene otra. Los suelos en general, ven ahí cómo va cambiando la respuesta, baja, sube acá, baja. La normal está acá, absorbe acá y acá refleja. Si empieza a perder un poco el tema de la hoja, empieza a caer acá y subir acá. Pierde pigmentos y bueno, es como que se van acercando, ¿no? El infrarrojo cercano con el infrarrojo, con el visible. Ahí. En el caso de la humedad, bueno, también pierde la absorción en el medio. ¿Ven cómo va aumentando en el infrarrojo medio, ¿no? La respuesta. ¿Por qué? Porque no tiene agua. Bueno, no nos metamos en eso porque, el suelo, esta es, ¿ven? Una línea recta que va aumentando un poco, gradualmente aumenta la reflectancia, o la reflectividad a lo largo a medida que va aumentando las longitudes de onda. ¿Alguna duda acá? No. Nada. Bien. No, profe, todo bien igual. Ahí están las características del suelo, materia orgánica, contenido de agua. El contenido de agua, este hace que baje la respuesta en todos los niveles. Un suelo húmedo, más oscuro, refleja menos en todas las bandas. Después, bueno, hay factores, permanentes, otros temporales. Este es temporal, porque el contenido de agua varía de un día para otro. La textura es permanente, por ejemplo. La textura es
esa composición de arena, arcilla, limo que tienen los suelos que hace de que tengan diferentes respuestas espectral, ¿no? Los suelos arenosos tienen más alta respuesta en general, y los suelos arcillosos con oscuros, ¿vieron? Los suelos más, inclusive los suelos que tengan mucha materia orgánica son más oscuros, también refleja menos. Y bueno, después la composición mineralógica, bueno, también, como les digo, las arenas, silicatos, feldespatos son altamente reflectivas. Cuando mira las imágenes, las costas, las playas se ven bien, bien reflectivas, bien claras. El suelo en general entonces tiene, si tiene humedad, baja, y si tiene seco, si el suelo está seco, tiene una reflectancia, mayor reflectancia. ¿Ven? Acá está, A, B, C. Ahí está. ¿Cuál sería para ustedes el suelo más húmedo? ¿Y el que estaría más abajo? El C, ¿no? El C, correcto. ¿Mm? Tenemos tres, ¿eh? Ahí tienen. Abajo acá, alcanzan a ver acá, 40% de humedad, 20% de humedad, 5% de humedad. ¿Está bien? Están medio callados, ¿eh? A ver, entonces. Esto no mucho. La materia orgánica, como les digo, le baja la respuesta. El agua, otro, interesante. Tiene reflectancia en la zona del espectro visible, más que nada. A partir del infrarrojo absorbe la energía. Entonces vamos a tener muy baja respuesta espectral, energía reflejada. En infrarrojo prácticamente no, no hay, en esa porción del espectro, a partir del infrarrojo cercano, prácticamente absorbe, bueno, y a partir de ahí el infrarrojo medio también, ¿no? Toda la energía que llega a los cuerpos de agua es absorbida. Muy baja respuesta, nada. No es muy útil, digamos. Sí es útil para separar, poner tierra de agua, porque te queda negro el píxel del agua, comparado con el de suelo o el de vegetación, ¿no? En tonos de grises, si tenés una imagen en tonos de grises, vas a ver oscuro, todo negro. El agua, los cuerpos de agua se diferencian bien de los ríos, y donde tiene algo de reflectancia, entonces ven, si bien no es muy alta la reflectancia, pero sí tiene en la porción del espectro visible, fundamentalmente acá en el rojo. Va a estar asociado a dos características en el agua. Una es la carga de sedimentos o partículas que tenga en suspensión y la profundidad. Entonces, si tenemos muchos sedimentos, muchas partículas, ¿lo vieron los ríos que arrastran sedimentos o partículas en suspensión de tierra, sobre todo, ¿no? Bueno, eso refleja mucho más que un agua translúcida o un agua transparente. ¿Está bien? Profe, Sí. pero ¿cómo se vería modificada la curva? Si tuviera sedimentos o si tuviera... Y se ve más respuesta espectral acá. Es decir, sobre todo en la parte se ve como si fuera valores más altos en la porción del espectro visible. Si fuera transparente o agua clara, serían valores más bajos, pero en general siempre en el visible tiene más alta respuesta, digamos.
Ok, Cuando ves la imagen, cuando analizás la imagen, vas a ver que si el agua tiene sedimentos o partículas, sobre todo se va a ver en el rojo y, y en el verde algo, o sea, a medida, acá, ¿ves? En el azul, en el verde y en el rojo. Aumenta la curva. En el visible, en el infrarrojo sigue absorbiendo. En cambio, si el agua no tiene sedimentos, está baja también en el visible. No tanto como en el infrarrojo, pero no se manifiesta. De hecho, vos mirás el agua de los ríos o lagos que no tienen sedimentos, como por ejemplo en la Patagonia, hay lagos bastante transparentes y profundos. Bueno, los vas a ver, si lo ves en el visible, lo vas a ver azul, de color azul, porque reflejan la porción más del azul. En cambio, el Río de la Plata en la imagen lo vas a ver marrón, porque reflejan el rojo, el verde tiene mucha tierra en suspensión, muchas partículas de suelo. El Río de la Plata, ¿no? Lo ves con mucha carga de partículas en suspensión, entonces refleja más. En cambio, estos que no tienen, que son transparentes o son sin carga sedimentaria, sin partículas, limpia, el agua limpia, se ven oscuros, más oscuros y prácticamente es como cuando lo mirás, los ves oscuros y de color azulado, como mirar el océano, ¿no? El mar lo vas a ver oscuro y azulado. Refleja, cuanto más transparente refleja menos, cuanto más partículas refleja más. Siempre hablamos del visible. En el infrarrojo cercano prácticamente absorbe el agua con sedimentos, excepto que tenga algas o vegetación en suspensión, ¿viste? Que ahí hay algo de reflectancia en el infrarrojo cercano, porque está interactuando con la vegetación y si el agua ves que tiene respuesta al infrarrojo porque tiene formaciones algales, hemos visto lagos que tienen formaciones de algas, plantas acuáticas, algo está pasando en el agua que está reflejando en el infrarrojo, pero está asociado a ese tipo de una eutroficación o algún proceso de invasión de plantas, de líquenes, de algas. Pero en general en el infrarrojo cercano el agua no refleja, absorbe. La nieve, ¿eh? Alta respuesta, es la que más alta refleja, ¿no? La nieve, a ver si... ¿Ven cómo se ve el Río de la Plata? ¿Sí? Este es el océano abierto y este es el Río de la Plata. Alta, ¿ves? Las partículas hacen de que tenga respuesta alta. Acá tienen una imagen en color natural, así como vemos nosotros, combinado con las tres bandas del visible. Es, así se ve el Río de la Plata desde el cielo, ¿no? Desde el espacio, digamos. Fíjese hasta dónde llega, la pluma de sedimentos en el mar, en el océano. ¿Qué me falta? Vegetación, agua, suelo. Bueno, a ver, vamos acá. La nieve, fíjense la nieve. Es la que más alta respuesta, ¿no? Por eso la vemos blanca, la nieve, porque refleja mucho en el visible. Casi un 80-90% de la energía que llega rebota. Hay que usar esas antiparras para ver la nieve, porque, o anteojos especiales oscuros, bien oscuros, porque es como mirar al sol, ¿no? Impacta, ¿no? Y bueno, y después empieza a caer a partir del infrarrojo medio, ¿eh? Dependiendo del contenido de humedad del agua, ¿no? Tiene los picos de absorción
del agua, de la humedad en el medio. ¿Alguna duda con respecto a las respuestas espectrales? Firma espectral. Agua, suelo, vegetación, nieve. Por ahí No, profe. tienen, por ahí tienen que hacer un gráfico, ¿no? En el parcial les vamos a dar por ahí algunos valores que tienen que calcular, digamos, y hacer este gráfico. Poner acá la reflectividad o la reflectancia por ahí en porcentajes o valores. Recuerden que si tienen que calcular cuánto refleja en porcentaje y le dan un valor de 120, supongamos, porque ahí tiene que ver con, ¿se acuerdan que decimos que hay un término que se llama resolución radiométrica? La resolución radiométrica es los valores digitales que están en las imágenes, dependiendo de en cuánto decodificamos la energía en valores de 0, ponele a 255. Si decodifican 8 bits, valores de 0 a 255. 0 sería nada, nada reflejado, 255 sería 100% de reflectancia. Si le dicen, bueno, exprese los valores de la reflectividad en porcentaje, usted lo que tiene que hacer es decir, bueno, si 255 es 100%, 120 es X, y calcular para cada valor digital de píxel, ¿no? De los valores que le pueden dar, ese porcentaje. Y después hacen el gráfico, ¿eh? Pero el gráfico va a estar en azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, depende de la banda espectral que le da o el rango de longitud de onda. Colocan acá los rangos de longitud de onda o las bandas espectrales, rojo, verde, azul, amarillo, y grafican en base a los valores que les vamos a dar. Y bueno, y analizan un poco la gráfica, analizan las respuestas espectrales para determinar qué tipo de cubierta se corresponde con ese comportamiento que les va a dar de acuerdo al gráfico. Ese puede ser un ejercicio. Que lo vieron también haciendo, lo hicieron creo que en el TP, ¿no? Que está en el aula. Y bueno, eso más o menos, creo que con eso estamos. Sí, esto está, sistemas sensores ya. Bueno, creo que con eso estamos. ¿Alguno tiene, de mi parte, no sé, ustedes, si tienen alguna duda, díganla, porque así. No, profe, de mi parte, no. Bueno, Me quedó un poco más claro algunas cosas, pero estamos bien. bueno, Muchas repasen. gracias, Es profe. esto, lo que vimos hoy es más o menos, está concentrado más o menos casi toda la. Después, bueno. Pero en general, digamos que está más o menos todo eso. En estos temas es más o menos. El primer parcial consiste en preguntas relacionadas a estos temas. Así que bueno, repasen un poco todo, léanlo, estudienlo, y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Ok, Bueno, gracias. vamos a Hasta parar luego. Muchas Muchas entonces. gracias, gracias. profe. Chao, hasta luego. Bueno.